qué es la fisiología del ciclo estral de la hembra canina. Tranquilos que vamos a hablar un poquito también de nuestra hembra felina en la segunda clase, pero hoy lo vamos a enfocar todo hacia a lo que es la perrita. Y vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar hablando de lo que es el ciclo estral, cómo lo vamos a clasificar, por qué se altera el ciclo estral o en qué momentos, en qué etapas se puede ver alterado el ciclo estral. Entonces, decimos que el ciclo estral es un evento, es un evento fisiológico que se da en un tiempo regular y que está mediado por hormonas, por la liberación de hormonas. Podemos decir que es el periodo que se da entre dos ovulaciones y que va a ser en la hembra para toda la vida. La hembra canina va a tener toda la vida ese ciclo estral, que sabemos que hay un periodo como máximo óptimo donde pueden ser, la mayoría de la literatura la reporta que después de los 7, 8 años es como el mejor momento reproductivo y después empieza a bajar y se pueden presentar ciertas patologías, pero las hembritas caninas pueden durante todo el tiempo presentar el ciclo estral. La ovulación la podemos clasificar en espontánea o en inducida. En espontánea es porque no requiere de la estimulación del macho como tal, no requiere de una estimulación directa, una penetración, no se requiere de un contacto directo con el macho. Dentro de esas hembras domésticas, de nuestras hembras tenemos la perrita, la yegua, la cerda, la cabra, la oveja. La inducida, que es cuando sí se requiere de esa estimulación por parte del macho, tenemos hembras como son la gata, rata y la coneja. Según la periodicidad, tenemos las hembras monoéstricas y poliéstricas. Las monoéstricas, por ejemplo, la principal que tenemos es la perrita. La hembra canina tiene entre 1 y 2 fases de ciclo durante el año, es decir, 2 ciclos al año. Y va a tener, esa ovulación espontánea, como lo vimos en el tipo de ovulación. Las poliéstricas las dividimos en estacionales y en continuas. Estacionales porque en un periodo de tiempo es que se va a dar esos procesos, esos momentos de ovulación. Y continuas es porque a lo largo de todo el año, en cualquier momento, ese ciclo reproductivo se da de manera continua a lo largo de toda la vida. Entonces, en las estacionales tenemos el ejemplo de la oveja, cabra, yegua, gata, y las continuas tenemos lo que es la vaca, cerda y la coneja. Ellas no están dentro de un periodo de tiempo, sino todo el año se produce ese ciclo reproductivo. ¿En qué condiciones vamos a ver alterado el ciclo estral? Principalmente va a estar alterado por la preñez. Y aquí en este momento es cuando nosotros vamos a empezar a ver las características que tiene nuestra perrita. La hembra canina tiene características que la hacen especial en esa parte reproductiva, en esa parte del ciclo estral, y la hacen especial y diferente a las demás hembras domésticas. Entonces, empezamos. El ciclo estral se ve alterado por la preñez y nosotros aquí en esta tabla vamos a ver que los ciclos que se presentan, cada ciclo estral, en una yegua, en una vaca, en una cerda, puede tener un promedio de 18, 21 días, 20 días. En una oveja puede ser menos, 17 días. Pero si ustedes ven, el periodo de gestación es largo. En una yegua tenemos 11 meses, en una vaca 9 meses, en una cerda 3 meses y medio, en una oveja 5 meses. En la perrita tenemos un ciclo cada 6 meses y la gestación dura tan solo 2 meses.
Entonces, aquí nosotros ya empezamos a observar que la perra es diferente en esa parte. La perrita, la gestación para nada le va a afectar al ciclo, porque ella perfectamente ni se entera realmente, o sea, no se ve alterado en este momento, o sea, ella sigue su ciclo y sigue la gestación y todavía falta para que inicie su nuevo ciclo. Es muy diferente la perrita a las otras hembras en ese sentido. También podemos decir que la perrita, al ser monoéstrica, bueno, en alguna literatura ustedes pueden observar o pueden leer que la perrita dice no estacional, estacional. La verdad, la perrita, nosotros, en el medio en el que nosotros estamos, observamos que las perras están en los ciclos en cualquier momento del año. Entonces, por eso, en este momento se tiene como monoéstrica no estacional. La pubertad y la madurez sexual es otra cosa que es característica diferente de pronto en las perritas a las diferentes hembras domésticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos realmente variedad. O sea, las razas pueden ser realmente de tamaños muy pequeños y de tamaños muy grandes. Esa variación de los tamaños afectan y se ven afectados en los tiempos de pubertad y de madurez. Entonces, decimos que las perritas de talla grande van a tener más prolongada esa pubertad, esa madurez, a las perritas de talla pequeña. Los intervalos que hay entre esas fases del ciclo tienen una ventana muy grande, muy, muy grande. Nosotros hablamos de promedios, pero pueden ir de pocos meses a muchos meses en esa fase entre ciclo y ciclo. Lo mismo con las fases del proestro y del estro. Nosotros tenemos por regla general unos promedios, pero no hay una regla única, un número único que nos diga, el sangrado dura 8 días. Y a veces lo escucho también de los colegas, tranquila, no hay problema, le dicen al tutor, van a durar 8 días sangrando, 9 días y luego los otros 9 días. No, en la perrita tenemos tiempos que pueden ser muy cortos a muy largos. ¿Que tenemos promedios? Sí, pero hay unas variaciones muy grandes entre esos ciclos que nos pueden estar afectando para el momento para tomar las decisiones de una monta o de una inseminación artificial. Otra particularidad es que la ovulación ocurre 2 días después del pico de LH, del pico de LH de la hormona luteinizante. El comportamiento del estro puede ser temprano o puede ser tardío. Entonces puede ser antes de la ovulación o puede ser días después de la ovulación. La otra particularidad es que la perrita me va a expulsar ovocitos primarios que van a tardar otros días en ser como en madurar para poder ser fertilizados, a diferencia de otras hembras que ellas ya van a expulsar los óvulos y pueden ser fertilizados inmediatamente. La perrita no, ella ella va a expulsar esos ovocitos primarios, esos óvulos primarios y requieren de otras divisiones meióticas para que ya estén maduros y estén aptos para ser fertilizados. La perrita no interrumpe su ciclo estral por la preñez, porque decíamos, ese ciclo dura 6 meses en promedio, puede ser más corto y en algunas razas puede ser más larga. Entonces, la preñez no interrumpe en ella ese ciclo estral. Y otra cosa muy importante, el cuerpo lúteo se mantiene tanto en la perrita gestante como en la vacía. Entonces, todas estas cosas las vamos a ver ahora más adelante. Los órganos que intervienen a nivel reproductivo van a ser el hipotálamo, la hipófisis, el ovario, el útero y la vagina. Entonces vamos a ver de manera breve, de manera sencilla, cómo intervienen estos órganos en el ciclo estral. Cuando hablamos de estos órganos, hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que ellos son los encargados de liberar las diferentes hormonas que van a estar en este ciclo reproductivo, que me van a ayudar a madurar ese folículo,
a dar esa ovulación, a expulsar esos óvulos, a dar la implantación y a mantener ya la gestación si fueron fertilizados esos óvulos. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario son los órganos principales que van a estar encargados de esa parte reproductiva. El hipotálamo es el encargado, es la parte principal. En el hipotálamo realmente es donde se inicia todo. El hipotálamo es donde realmente se inicia todo. Es decir, esos cambios que se van a producir y que nosotros los vamos a observar a nivel del epitelio vaginal, obedecen a órdenes que provienen desde arriba, del sistema nervioso central. Entonces, arranca todo en el hipotálamo para que se empiecen a liberar los factores de gonadotropinas, esos factores que necesitamos para que se empiecen a liberar las hormonas sexuales. ¿Quién recibe esa orden? La adenohipófisis, la hipófisis anterior, para que se empiecen a producir las hormonas que intervienen en la reproducción. Entonces, principales hormonas, la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina. No van a empezar ellas a salir todas al tiempo y en la misma cantidad. Vamos a empezar a ver ahora más adelante en qué momento interviene una, baja la una y empieza la otra. Pero lo importante es que aquí la orden arrancó en el hipotálamo, llegó a la adenohipófisis y ellas empezaron a liberar a nivel de la sangre y pasando a circulación sanguínea y llegando a todos los órganos esa información de esas hormonas. Pero quien recibe esa información o el destinatario de esas hormonas, pues van a ser los ovarios. ¿Por qué? Porque los ovarios son los que son los que tienen ese folículo, que son los que tienen esos ovocitos, esos óvulos, y ahí es donde ese óvulo es el que va a madurar para la ovulación. Y una vez se recibe la primera hormona, que es la folículo estimulante, ¿quién me va a generar? La hormona del celo, que es el estrógeno. Entonces, esto es de manera general, ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, un poquito más. Entonces, decíamos, hipotálamo empieza con la liberación de factores de gonadotropinas. Sigue la adenohipófisis, que empieza a liberar esas hormonas sexuales por toda la sangre, llega a los ovarios, que son los destinatarios, empiezan los estrógenos y en su momento bajan y empieza la progesterona. El otro órgano importante es el útero. El útero, pues, aparte que va a ser como ese nido donde se va a dar la gestación, también tiene una parte glandular y aquí interviene es la glándula importante que son las prostaglandinas. Y como último tenemos la vagina, que va a ser la protagonista principal en este caso, que nosotros vamos a observar, porque la vagina presenta variaciones en el epitelio, que son las que nosotros vamos a observar en el microscopio. Ese grosor de la vagina va a tener diferentes tamaños de acuerdo a esas hormonas que veníamos hablando. Y esos cambios morfológicos de esa celularidad son los que nosotros podemos observar en el microscopio y a nivel reproductivo, a nivel del ciclo estral, nos los vamos a encasillar en las diferentes fases y perfectamente vamos a ayudar a nuestro colega o nosotros mismos si nos dedicamos o si tenemos esa paciente que queremos inseminar o montar. ¿Ok? Entonces, ese epitelio de la vagina es el que va a ser sensible a esas hormonas, va a cambiar y es el que nosotros vamos a observar al microscopio. Entonces, arrancamos ya en sí con lo que es el ciclo reproductivo de la hembra canina. Si ustedes observan acá, tenemos una variación muy grande, un rango muy grande en días en las diferentes fases. Entonces, un proestro, tenemos nosotros un promedio. Sí, hablamos de 9 días, pero la fase real
puede darse entre 2 y 17 días. Un estro, hablamos de un promedio, 9 días. Siempre decimos, sí, tranquilo, eso le dura 8 o 9 días y ya para el sangrado y sigue. Pero mire, puede llegar a estar ese estro muy corto, 3 días, o muy extenso, hasta 21 días y a veces hasta más. El diestro ya puede ser más o menos entre 65 y 75 días o puede irse a los 90 o 100 días. Si nos quedó en el estro la perrita en gestación, si hay una preñez, hablamos de 63 días, pero el promedio puede ser entre 57 a 71 días. Y el anestro, que es la fase de reposo, podemos en un promedio tener de 3 meses y medio a 4 meses, hasta 6 meses, pero se puede ir hasta los 7 meses o puede ser muy corto, mes y medio. Listo, entonces ahora nos vamos a ir fase por fase viendo qué hormonas intervienen acá, cuáles son los cambios a nivel de la perrita, cambios que nosotros observamos a nivel físico y cambios en el comportamiento. Entonces, el proestro. El proestro tiene una duración, decíamos, promedio de 9 días, pero puede ser de un día hasta 17 días. Aquí es cuando arranca el hipotálamo a empezar a liberar los factores de liberación de gonadotropina. Es decir, se inicia la fase de incremento folicular. Entonces, se empiezan la hormona foliculante, va en sangre, llega al ovario, el ovario empieza a producir los estrógenos, que es la hormona del estro, es la hormona principal en esta fase. Y ella empieza a liberarse de manera continua, poco a poco, durante esta fase del proestro. Estamos en proestro. Iniciamos la primera fase del ciclo. A medida que va haciendo la liberación y madurando esa fase de proestro, decimos que ese pico máximo de liberación más o menos se va a dar de 24 a 48 horas antes de que la perrita acepte al macho. Cuando nosotros decimos que la perrita aceptó al macho, damos como iniciado la siguiente fase, que es el estro. Pero ojo, hay que tener cuidado. Hay perritas que, o sea, nosotros no solamente nos podemos guiar por eso cada vez vamos a tener más ayudas y más apoyo de otras técnicas. Si solamente nos vamos a guiar por la parte de comportamiento y no más, tenemos que tener en cuenta también que hay perritas muy sumisas que pueden aceptar el macho antes de ese tiempo que corresponde a las 24 o 48 horas del pico estrogénico, o cuando son esas perritas dominantes, alfas, no se van a dejar, así estén en el pico máximo de la fase estrogénica y no se van a dejar. Entonces hay que tener todas las herramientas que nosotros podamos utilizar si queremos hacer si queremos manejar la parte de reproducción bien. No solamente podemos guiarnos por la fase de comportamiento, hay que tener cuidado en esto. En la final del proestro, es decir, cuando llamamos el proestro tardío, comienza a declinar los estrógenos, o sea, ya llegaron a su pico máximo y frun empiezan a bajar. ¿Y quién empieza a subir? La LH. La LH empieza a subir porque de ella depende que se dé la ovulación, que se rompa ese folículo, que se liberen los ovocitos. Y a diferencia de los estrógenos que se estaban liberando poco a poco desde el primer día, la LH llega con toda y llega de una. Y es lo que se llama el pico preovulatorio. Necesitamos que ella llegue con toda la fuerza y toda la cantidad para que rompa ese folículo que es de un material flexible y pueda salir los ovocitos o los óvulos primarios. A nivel de la perrita que vamos a ver, principalmente los estrógenos
me van a permitir la salida de esos eritrocitos. Es decir, en el endotelio vascular se pasan los eritrocitos y por eso es que nosotros vemos esos sangrados. A nivel de la perrita se produce como una alteración de la cascada de la coagulación, porque no se forman coágulos. Ustedes van a ver ese goteo, ese goteo, ese goteo, y no hay una formación de coágulo. Cuando ustedes tienen la oportunidad, los que hacen clínica y hacen una cirugía, una OVH, por ejemplo, en ese momento, pues es cuando ustedes más van a ver la sangre, pero es lo normal porque la hembra está estrogenizada y los estrógenos son los que me permiten realmente toda esa salida de estrógenos. Entonces no es la ruptura de ningún vaso ni nada, es simplemente que los estrógenos me están permitiendo la salida de esos eritrocitos. De igual manera, el útero se está preparando la anidación y se inicia el engrosamiento de la pared vaginal a lo largo de todo ese proestro. Se van formando más capas y se va engrosando ese epitelio vaginal. Doctora, una pregunta. Señora. Es que, bueno, yo he visto que en clínica a veces cuando digamos, los sangrados son muy prolongados, hay colegas que tratan, digamos, entre comillas, el sangrado con anticoagulantes y cosas así. Exacto. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo he tenido clases, porque yo no hago clínica, obviamente no hago cirugías, pero sí tuvimos en una clase de citología vaginal precisamente con un doctor, él es un mexicano, y él nos decía eso, él nos decía, mire, la hembra está estrogenizada. ¿Y qué vamos a ver? Sangre. Él lo expresaba de tal manera que decía, eso es una carnicería, así nos lo decía. Entonces, sí hay gente que usa los anticoagulantes, aplican hasta vitamina K, ¿cuál es la otra que utilizan? Eh, pero él decía, esto es algo momentáneo, o sea, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es rápido la cirugía, pero no van a evitar con esos productos porque finalmente está estrogenizada la hembra y la salida de los eritrocitos se va a dar. O sea, no es que realmente se rompió un vasito y está, mejor dicho, formándose la hemorragia por eso. No, simplemente se permite porque la hembrita, los estrógenos, la hembra es muy sensible a eso y ese sangrado se da de manera natural. Una vez obviamente se quita lo que son los ovarios, pues finalmente, pues eso para, eso para. Entonces, él nos decía que la utilización de ese tipo de producto, quercetol, creo que era lo otro que utilizan, realmente utilizarlos o no, no iba a influir tanto en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a usted le da seguridad, que a usted le da seguridad utilizar eso, pero también hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Vitamina K y eso realmente son para defectos de la coagulación. En ese momento lo que está es estrogenizada la perrita, está sensible a los estrógenos y por eso se da la salida de estos eritrocitos. Entonces él nos decía, es más como porque usted se siente más tranquilo, más de lo que va a actuar realmente en ese momento el producto. Eso era lo que nos decía él. ¿Vale? Perfecto, sí, Sí, doctora, gracias. ok. Entonces, en los cambios externos, secreción vulvar, obviamente, sanguinolenta, es lo que vamos a observar. Y lo que decíamos, que los labios vulvares van a empezar a estar más grandes. A nivel de comportamiento, pues todavía ella en el proestro no va a aceptar, todavía no hay esa receptividad sexual. Obviamente atrae al macho por la liberación de feromonas a nivel de la secreción vaginal, de los sacos anales, de la orina. Va a ser atractiva para él, pero ella no va a querer todavía aceptarlo. A medida que el proestro va aumentando, se va madurando esa fase, pues ella va disminuyendo esa agresividad. El proestro tardío y el estro a veces es muy difícil como de separar. Cuando veamos la siguiente clase, la parte ya de celularidad es igual. O sea, el proestro tardío y el estro como tal no tienen como decir, hasta aquí llegó el proestro y iniciamos el estro. No, diferente cuando vayamos a ver
el estro al diestro. Ahí sí nosotros vamos a ver otra cosa, pero no nos vamos a adelantar porque eso lo vamos a ver, que es en la parte ya del microscopio. Pero a nivel de comportamiento, y eso es muy difícil realmente verlo. Hay perritas que a veces hasta sangran durante todo el ciclo, hay otras que disminuyen, hay otras que mantienen el sangrado, hay perritas que son mucho más sensibles a las hormonas que otras, no todas son iguales. Los reflejos sexuales se pueden mantener en el proestro a finales de esa etapa como ya en el estro. Entonces hay que tener cuidado de solamente guiarnos por eso. Y pueden prolongarse hasta los primeros días del diestro. Entonces hay que tener mucho cuidado solamente guiándonos por esta parte de los reflejos sexuales de la perrita. Siempre vamos a tener en cuenta que entre más esté ella apta, es cuando están malos niveles de estrógenos y más se supone que nos acercamos a la ovulación, que es cuando ella responde a esos golpes, a ese guiño vulvar, a levantar la colita y a exponer la vulvita para permitirla, para aceptar el macho. Pero ojo, decíamos que ese comportamiento puede ser a veces muy temprano y a veces muy tarde. Entonces, por eso es que siempre nos debemos acompañar de las otras técnicas que vamos a ver más adelante. Y ya llegamos bueno, por ejemplo, en esta perrita llegó yo estaba recogiendo una muestra. Yo estoy ubicada en Barbosa, Santander, y por estar en un pueblo pues pequeño, yo estoy ubicada al laboratorio y tengo muy cerca mis colegas, que son mis clientes, las clínicas, las veterinarias, y muchas veces ellos me piden que les colabore en la toma de muestras, especialmente todo lo que es la parte de citología o lo que es piel. Y yo voy y las tomo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la señora llegó con la perrita y dijo que necesitaba que le habían dicho que ahí hacían como una prueba para saber si la perrita estaba para tener los hijos o no. Entonces la veterinaria le explicó cuál era, le dijo, sí señora, podemos hacer una citología. Bueno, le explicó. Como yo estaba ahí, pues de una vez aprovecho, por favor, doctora Margarita, me toman la muestra, listo. Empieza uno, ¿hace cuánto inició fecha de inicio de sangrado? La señora dijo, no, yo no tengo ni idea. Ayer la llevé a peluquería y el peluquero fue el que me dijo, y mire la perrita cómo estaba. Obviamente la perrita ya estaba lista, o sea, la posición, levantó la cola, expuso ya la vulva, la perrita estaba ya súper lista. Obviamente hicimos la citología y pues vimos la celularidad que me representa el estro. Entonces la señora quería y ella ya había hablado con otra persona del machito, entonces tocó inmediatamente hacer la inseminación. Eh, en este caso, porque llegó así, ¿no? Y tocó hacerla de una vez. Pero ya ahorita más adelante vamos a ver que la citología vaginal es una técnica de exámenes seriados, de citología seriada. En este caso, fue porque ella llegó así, la señora no tenía ni idea cuántos días tenía de haber empezado su ciclo, entonces de una vez se inseminó. El estro como tal decíamos que podía tener una duración promedio de 9 días, pero que su rango podía ir de 3 y extenderse hasta más de 20 días. Ya los estrógenos estaban en sus concentraciones máximas y empezaron a bajar en el estro para que subiera la LH y se diera ese pico preovulatorio, se rompiera ese folículo y empezara la ovulación y la salida de los ovocitos. Decíamos que más o menos la ovulación se da de 2 a 3 días después de esa subida de la LH. Y aquí comienza en el estro, pues obviamente, ya una tercera hormona súper importante que es la progesterona. El aumento de la progesterona también comienza. La perrita, decíamos y hemos repetido, que va a ovular cuando ovula, cuando rompe ese folículo, esos ovocitos primarios. Y ellos deben madurar. Se requiere de aproximadamente 48 a 72 horas después de la ovulación que ya
se hayan dado otras divisiones y se transformen en ovocitos secundarios que ya están maduros para poder ser fertilizados. Entonces, esos ovocitos me pueden durar más o menos 24 a 120 horas para que lleguen los espermatozoides y los fecunden. Los espermatozoides en el tracto vaginal pueden ser viables o durar más o menos entre 6 a 8 días. Eso lo debemos tener en, todas estas cosas son las que debemos tener en cuenta. Por eso les decía, no hay una regla general para todas las perritas. Entonces, aunque nosotros hablamos de promedios, todas estas cosas las debemos tener en cuenta para después decir, tan raro, la perrita no quedó preñada, le hice tal, le hice esto, la hice en este momento. Entonces, debemos tener en cuenta todos estos factores que la hembra, que la perrita tiene para ser más óptimo nuestra inseminación o nuestra monta. En el estro, principalmente, o sea, en el estro decíamos que empezaba la progesterona, es decir, empieza la formación del cuerpo lúteo y, y consecuentemente de esto, pues se va a dar la producción de la progesterona. La progesterona es, así como hablábamos en el proestro, que era el estrógeno, a partir del estro, la progesterona viene siendo la hormona importante. El cuerpo lúteo en la perrita decíamos que se mantenía, ya sea en la perrita gestante o en la no gestante. Y en la gestante, pues la progesterona es la que me va a ayudar a mantener, pues obviamente la gestación. Entonces, a nivel de cambios internos, pues entonces ya el endometrio del útero está listo para la anidación y ya la vagina está en su punto máximo de capas. La vagina normalmente en un anestro, en un estado de reposo, puede llegar solamente a tener 3 capas de epitelio. Cuando empieza a ser estrogenizada, cuando empieza a aumentar el tamaño de la vulva, pueden llegar a tener de 25 a 30 capas epiteliales, porque ella necesita estar bien preparada para aceptar, para la penetración. Entonces necesita estar en ese número de capas para no ser lesionada. Entonces, de 3 capas va a pasar a 25 a 30 capas en el momento máximo del estro. Y cuando ya va a ser esto lista para la penetración, pues ella ya los labios vulvares no van a estar tan tumefactos, porque ya no van a estar los estrógenos en su pico máximo, ya estuvieron, van a estar un poco más relajados, pero con la cantidad de capas, de mayor capas para estar lo mejor en disposición de ser penetrada la perrita. Vamos a ver los cambios externos. Continúa la hinchazón de la vulva, disminuye o hay ausencia en la secreción sanguinolenta. Decíamos que en algunas perritas no se da, no se para el sangrado, disminuye, pero a veces o sea, permanece y ya obviamente ya está apta y receptiva para el macho. Y se mantienen los reflejos sexuales específicos de aceptar la monta. El diestro, una vez pasa el estro, comienza el diestro. El diestro es una etapa súper especial en la perra y vamos a verla en la siguiente clase, lo importante que es el diestro. El diestro, para los que están en clínica, realmente saben que aquí es cuando ustedes van a recibir muchos de los pacientes, muchas de esas perritas cuando están en esa fase. ¿Por qué? El diestro es una fase que dura bastante tiempo, ya sea porque se dio la gestación, que son después del estro, si hubo fertilización, se da la gestación, se mantiene ese cuerpo lúteo, que se mantiene segregando, ¿cuál hormona? La progesterona. Y solamente va a caerle esa progesterona, pues cuando ya se inicia el momento del parto. O simplemente va a disminuir cuando se debe destruir el cuerpo lúteo. Pero, ¿qué pasa? Que son muchos días, si la hembra está vacía o la hembra está preñada, son muchos días de ese continuo liberación de progesterona. Y hay muchas perritas que son sensibles a las hormonas y a esos cambios hormonales. Entonces, decíamos que la perra realmente, bueno,
Seguimos con el diestro, los pliegues de la vagina se tornan más delgados, más pálidos, más lisos, hay disminución en el tamaño y el tono de la vulva, disminuye, ahí sí la secreción, obviamente ya no hay nada de secreción sanguinolenta, puede haber un tipo de moco, pero claro, que es típico del diestro. En el comportamiento, obviamente, ya la perrita rechaza al macho y ya no es atractiva para él. Definitivamente hay yo. ¿Qué pasa en el diestro? Ojo, tengan cuidado. Los primeros días del diestro, a veces los reflejos sexuales se mantienen, como les decía. Entonces, ojo cuando solamente nos vamos a guiar por ese lado. No solamente por el comportamiento, por los reflejos nos debemos guiar. Ya tenemos las otras herramientas que vamos a ver, entonces mucho cuidado porque nos pueden engañar y me pasa con frecuencia que me traen las láminas y me dicen, no, pero la perrita aceptó muchísimo, levantó la cola, no hubo problema, pero yo ya estoy viendo otra cosa. Lo siento, yo ya estoy viendo un diestro. Es decir, la ovulación ya pasó hace más de una semana. Entonces hay que tener cuidado con eso. Les hablaba que el diestro es una fase súper importante y donde ustedes van a recibir los que están en clínica, muchos de las pacientes, de las hembras que están enteras y tuvieron ese celo. La frecuencia o esa forma progresiva de tener la estimulación de la progesterona durante tanto tiempo, que puede llegar hasta los 100 días, y que solamente va a bajar, ya sea porque se dio el parto, se va a dar el inicio del parto, o porque se debe destruir el cuerpo lúteo, esa estimulación continua de progesterona va a desencadenar en ciertos eventos, ya sean fisiológicos o patológicos, que son muy importantes y hasta mortales en nuestras hembras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la pseudopreñez y del famoso, la hiperplasia endometrial quística, concluyendo, terminando con un piómetro. En la siguiente clase, en la clase del jueves, vamos a observar diferentes láminas o celularidad que nosotros encontramos en esas secreciones cuando sospechamos y cuando tenemos esas perritas con piómetro. Entonces, el diestro es una fase súper importante en las perras porque son muy sensibles algunas a esa progesterona que dura mucho tiempo y que la perrita, sea gestante o no, mantiene el cuerpo lúteo. Entonces, ahí es donde vienen estos problemas fisiológicos como la pseudopreñez, no embarazo psicológico, pseudopreñez. En perritas hablamos es de pseudopreñez o preñez falsa. Y pasamos a la última fase, que es el anestro. En el anestro, pues bueno, puede ser ya el anestro, en algunos libros ustedes pueden encontrar que no lo meten como en la fase, en las fases del ciclo, es la parte de reposo sexual, es donde la actividad de esas hormonas está al mínimo, tiempo de involución uterina, si hubo alguna gestación, es la parte ya de reposo reproductivo, donde las hormonas, les decía, están al mínimo de los niveles basales. Entonces, el anestro también puede variar en nuestras pacientes, más o menos puede ser en rangos de 4 a 10 meses. Y bueno, una vez repasamos realmente cómo intervienen, qué hormonas intervienen, toda esa parte, nos vamos a ir ya como tal a la técnica de citología vaginal. Los exámenes citológicos a nivel del aparato reproductor, a nivel reproductivo, principalmente están enfocados a revisar esos cambios a nivel de la vagina. Entonces, vamos a revisar, vamos a observar esos cambios del epitelio vaginal para determinar esa fase o ese estado reproductivo en el que está la perrita y así poder nosotros principalmente para buscar la perrita en el momento óptimo de ser inseminada. Pero no es lo único para lo que nosotros podemos eh, hacer esta citología vaginal. También nos va a ayudar en la aproximación o realmente a definir
un diagnóstico en un proceso inflamatorio, infeccioso y neoplásico o hasta neoplásico. Entonces, sabemos que principalmente lo vamos a tener para identificar, o sea, la primera indicación o principal indicación o para lo que más de pronto nosotros lo usamos, lo digo yo en mi caso yo hago bastante citología vaginal para la parte reproductiva porque tengo como 3 colegas que tienen criaderos y trabajan bastante en ese campo. Yo tengo colegas que están en laboratorios y me dicen muy poco, Margarita, casi no, o pues hoy en día ustedes saben que las perritas se da muchísimo la parte de la adopción, que ya deben estar operadas, entonces ya esa parte realmente de pronto disminuye, pero en el sitio donde yo estoy, la verdad todavía me llegan bastantes citologías para vaginal, para la parte de focar la aproximación a la monta, en mi caso. Hay otras personas que realmente no, casi no la manejan y su uso se da más es en la parte de identificación de patologías, ¿vale? Entonces, la principal indicación, pues identificar la fase del ciclo sexual en la que se encuentra la hembra para poder programar ya sea una monta natural o una inseminación artificial. La citología vaginal también me va a ayudar a la estimación de la fecha probable de parto. Yo puedo programar una cesárea si yo soy serio y tengo mi secuencia de citología vaginal, yo puedo programar perfectamente una cesárea con la citología vaginal. Cuando esté en la siguiente clase, vamos a tener ejemplos, les voy a mostrar los ejemplos reales de programación de fecha de parto con diferentes casos de perritas que nosotros aquí hacemos esa secuencia. Es un examen seriado que permite observar y evaluar las células exfoliadas de ese epitelio vaginal en las diferentes etapas del ciclo estral. Me permite ver esos cambios. Yo voy a ver esos cambios, esa secuencia al momento de engrosar ese epitelio y de descamar el epitelio por la acción de los estrógenos. Entonces, los estrógenos son los que realmente me van a permitir esos cambios, son los que hacen que se den esos cambios a nivel del epitelio vaginal. Los estrógenos son los que hacen que se den esos cambios. Algo que les quiero repetir y les quiero repetir. El estudio de citología vaginal para reproductivo son, es un, es una es un examen serial, es decir, tengan mucho cuidado cuando ustedes solamente tienen acceso a una sola lámina, porque les va a llegar, si están en laboratorio, les va a llegar una sola lámina. Tienen que tener cuidado porque eso nos puede llegar podemos llegar a tener errores, porque a veces no nos dan información qué es, el tutor no sabe ni cuándo empezó, el colega necesita urgente saber si la va a inseminar o no, o si yo soy la clínica que voy a hacer eso, no me puedo dar el lujo a veces con una sola lámina de determinar la fase. Sí, hay veces que lo puedo hacer, pero solamente en el momento en que yo veo realmente lo que es la célula del estro. Y además, si yo la sé, no sé cuánto tiempo llevan eso, si solamente me traen una sola lámina. Entonces, por favor, tener en cuenta que yo necesito ese seriado de varias muestras a lo largo de ese ciclo que inició, de esa fase de proestro que inició, para poder tener la mejor información y aproximar ese momento óptimo de la inseminación o de la monta. Una sola lámina me puede llegar a, puede no ser tan significativo y necesito de la mayor información. No me puedo quedar en lo posible con una sola lámina. No, debemos acostumbrar a nuestros colegas a que esto es una técnica de una citología seriada, Doctora, una pregunta. señora. En el caso de que uno, digamos, hiciera una única lámina acompañada de una medición de LH, Tranquila, ahora vamos para eso.
Vamos Sí, para allá. ok, ok, perfecto, gracias. Exacto. Ahorita estamos solo de la citología vaginal, solo de esa técnica. Pero, y decimos, tenemos desventajas porque me permite aproximar a la ovulación, no me va a decir el momento exacto de la ovulación. Yo tengo ciertos límites, ciertas limitaciones con la citología. No me va a decir el diagnóstico de gestación, si hubo o no gestación. Esa es otra cosa que también a mí me llega con frecuencia. A las clínicas llegan las personas eh, que tienen sus perritas, que están en el celo y por cosas del destino se les escaparon, se salieron y la perrita duró media hora, 1 hora, 2 horas perdida. Llegó a la casa y obviamente está en celo. Entonces, llegan a la clínica preocupados y quieren saber si hubo monta o no. Claro, yo puedo hacer la citología vaginal y la puedo hacer. ¿Qué pasa? Los espermatozoides yo los puedo observar porque son muy fáciles de teñir en la citología. Me van a teñir con cualquiera de las tensiones que yo tenga, me van a teñir. Pero la ausencia de espermatozoides no me va tampoco a decir si hubo o no monta. Entonces, si yo los veo perfectos, sí señora, hay observación de espermatozoides. Pero si yo no los veo, pues tampoco puedo decir que entonces no la montaron, no. Entonces, no es algo que yo le puedo decir a ese tutor que es concluyente si hubo monta o va a haber gestación, no, la citología no me va, no es un, no me va, no la puedo tener como diagnóstico de gestación. Otra desventaja o limitación de la citología vaginal pues es que muchas veces tengo muy poca información de parte de los tutores. Hay tutores que son súper juiciosos, hay personas que son, el día 1 fue el 1 de abril, manchó, no sé qué, estamos en el día 7 porque fue tal día, o sea, son muy juiciosos, pero hay otras personas que realmente no, sobre todo cuando están, por ejemplo, en fincas, en espacios grandes, pues es difícil. De pronto en una perrita que está en una casa, en un apartamento, lo pueden detectar más fácil. Entonces también tiene esa limitación y nosotros a veces requerimos, a veces no, necesitamos de la información también, de esa información. ¿Qué pasa? Y aquí va, entonces vamos a hablar que nosotros podemos mejorar eh, esta técnica de la citología vaginal con las mediciones de progesterona, con las mediciones de hormonas. Ahí sí, esa dupla, ese dúo, esa combinación de estas dos técnicas serían lo ideal para mejorar esa fecundidad, esa fertilidad, para tener el mejor momento de cuando yo va a hacer la monta o la inseminación. Entonces, puedo tener la medición de la progesterona y vamos a hablar de manera rápida cómo, o sea, en qué momentos la debo yo tomar y cuáles son los niveles que yo debo tener en cuenta para eso. Entonces, la medición de progesterona es la medición de niveles a nivel de suero o de plasma de esta hormona, de la progesterona, porque ella empieza a subir en el momento que se está acercando la ovulación. Es muy difícil de pronto determinar el LH porque es muy corto ese pico. En cambio, la progesterona me da más tiempo para yo poder hacer también un seriado de medición de progesterona. El LH sería como lo ideal, pero es muy corto a veces, entonces no me da a veces el tiempo para yo poder tomar esos niveles. Entonces, nosotros tenemos la opción es de medir la progesterona. Se recomienda iniciar la medición de progesterona cuando la citología vaginal ya me está dando más o menos un 70% de las células superficiales. Entonces, yo estoy haciendo seriados de la citología vaginal, como veníamos viendo. Cuando yo ya veo que el 70% de las células que yo estoy observando son de células superficiales, que son células que me están indicando que ya se está aproximando el estro, pues entonces empiezo a medir la progesterona. Y cada 2 días, a los 2 días,
tomo la siguiente medición y lo ideal es que cuando ya está entre 4 y 8 nanogramos por ml, es que yo ya estoy súper cerca al momento de la ovulación. Para que quede más clarito, les voy a mostrar acá. Bueno, aquí antes de la tabla que les voy a mostrar, hay métodos cuantitativos y cualitativos de la medición de progesterona. Yo creo que ustedes más de uno está familiarizado con el BCheck, que es uno de los equipos que más están utilizando en este momento y me da la oportunidad de tener un método cuantitativo de progesterona. ¿Cuáles son las mediciones de progesterona? En este cuadro lo vamos a ver. Entonces, cuando iniciamos un progesto temprano o en un anestro, pues están los niveles más bajos. Cuando arranca el proestro, puede estar hasta 1.5. Cuando supera entre 1.6 y 2.5, podemos decir que estoy a 2 días de la ovulación. Cuando estoy entre 2.6 a 3.9, tengo esos resultados, estoy a un día de la ovulación. Y la ovulación se da más o menos cuando las concentraciones están entre 4 y 10. Ahí es cuando ya se da la ovulación. Entonces, cuando yo estoy entre 2.6 y 3.9, mi paciente está en esos rangos, yo ya estoy aún más o menos a unas 24 horas de tener fijo la ovulación. Esto por eso, este método cuantitativo se acerca y me va a optimizar muchísimo más en compañía de la citología vaginal para yo poder asegurar una mejor fertilidad, asegurar realmente una buena camada con estas dos técnicas. ¿Qué pasa? La medición de progesterona también me sirve para saber, porque yo puedo decir, listo, ovuló, puedo estar entre 4 y 10, pero también es importante seguir midiendo la progesterona, porque si ella no sigue subiendo, me puede estar diciendo, o si estos niveles se mantienen o si bajan muy rápido, que no se dio la ovulación. Entonces, si no sube más de estos niveles, yo puedo estar pensando que no se dio la ovulación completa. Y es decir, ese pico de LH posiblemente estuvo bajo y no alcanzó a salir esos óvulos, porque ella debe seguir subiendo continuamente, continuamente. Si ella se mantiene en niveles, llega hasta un nivel y hace como una meseta y no sube más, me puede estar indicando que no se dio la ovulación. Entonces, estas mediciones de progesterona son importantes y sobre todo si van acompañados de la citología vaginal. ¿Qué pasa con la citología vaginal? Que yo voy a ver, ¿por qué no puedo con la citología vaginal la ovulación? Porque yo voy a ver los cambios es que se me están dando a nivel del epitelio, pero esos cambios a mí no me dicen si hubo ovulación o no. En cambio, los niveles de progesterona sí me van a decir si hubo ovulación o no. Entonces, si yo tengo la facilidad, la oportunidad de hacer las dos técnicas, citología vaginal con la medición de progesterona, entonces ¿yo qué debo hacer? Con la ayuda del propietario, él me va a decir cuál es el día 1 del proestro. Yo debo empezar más o menos el día 5 a hacer la citología vaginal. Día 5, día 7, día 9. Es decir, cada 2 días después del día 5 hago citología vaginal, hago citología vaginal. Cuando yo estoy observando, ya sea entre el día 7, entre el día 9, entre el día 10, o sea, más o menos el 70% de esas células superficiales o queratinizadas, empiezo la medición de la progesterona. Si el valor, decíamos, está más o menos entre 2, la repito a las 48 horas. Y si ya el valor de la progesterona está entre 2.5 y 3.9, quiere decir que la ovulación ya se va a dar en 24 horas o máximo 48 horas. Y obviamente la citología vaginal, pues ya me va a mostrar una celularidad correspondiente al estro. Si yo tengo la oportunidad
de hacer esto, perfecto. Pero en el caso mío, les digo, en el caso mío, yo no hago medición de progesterona, sino hago, pero muy poco, porque en el momento no tenemos, o sea, en el momento yo no tengo el equipo, estamos en conversaciones para poder obtener ese equipo, pero como no tengo cerca el laboratorio, está como más o menos a 2, 3 horas, solamente lo hacemos cuando el tutor se encarga de llevar la muestra inmediatamente, porque eso es lo ideal, porque finalmente a veces no somos tan juiciosos y ya estamos sobre el tiempo. Entonces, cuando el tutor se encarga de llevar la muestra inmediatamente, perfecto, hacemos la medición y en algunos momentos lo hemos utilizado. Si no, pues sí hacemos son los seriados de citología vaginal. ¿Y qué es lo que hacemos? El propietario nos da la información del día 1 del proestro y me empiezan a traer la citología a partir del día 5. Entonces, el día 5, el día 7, el día 9 me traen esa citología vaginal y yo lo que hago pues es ver los cambios del epitelio vaginal y les voy informando. Si lo podemos combinar, perfecto, pero si no, es obligatorio que a mí me traigan esta secuencia de láminas. Y me las traen inmediatamente, la tomaron y me las traen. A veces me traen dos, esta es la del día 5, pues no, o sea, cuando son las primeras me traen la del día 5, la del día 7, la del día 9. Pero ya la del día 9 hay que tener cuidado porque hay perritas que tienen ese ciclo más corto. Hay que tener cuidado con esas. Entonces, eso es lo esencial de la citología vaginal. Esos seriados para yo obtener la mayor información de los cambios del epitelio vaginal, ¿vale? A eso es lo que yo quería que ustedes entendieran y tranquilos que ya la clase del jueves, pues vamos a ver realmente qué es la celularidad que estamos buscando en cada fase. Las técnicas empleadas podemos tener varias técnicas, pero en realidad la que más utilizamos, pues es la del hisopado vaginal. O sea, ¿qué es lo ideal? Que es una técnica que debe ser sencilla, debe ser aplicable a todos los pacientes independientemente de su tamaño, causar las mínimas molestias y es de muy bajo costo. Realmente se pueden utilizar otras técnicas como es el lavado uterino y el cepillo ginecológico, pero en realidad es una técnica tan fácil, tan sencilla que con el hisopado, con un hisopo, nosotros podemos obtener muy buena muestra representativa, muy buena información si lo sabemos hacer. Y vamos a empezar a mirar cuáles son las técnicas que se usan. ¿Qué materiales vamos a tener? Pues bueno, los que tenemos en cada consultorio, en un laboratorio, no son cosas súper especiales. Tenemos los guantes. Sí, algo especial de pronto, entre comillas, es el hisopo. Ideal, el hisopo plástico, que sea flexible, que sea más o menos de 10 a 17 centímetros. Sabemos, podemos tener el hisopo de madera, podemos utilizar el hisopo que viene con las pruebas de distemper, de moquillo, pero hay que tener cuidado con ese hisopo de madera porque en perritas grandes podemos correr el riesgo que se parta. Entonces, ideal, bueno, se parte y ¿qué pasa? Que algo tan sencillo que era como hacer un frotis vaginal termina en que hay que hacer una sedación o algo para poder buscar la parte que se quedó. Entonces, otra cosa, que también la parte del algodón, cuando no son de muy buena calidad, también puede quedarse allá. Entonces, no solamente se parte, y causar de pronto un daño, sino también que perdemos ahí la muestra porque quedó parte del algodón allá. Entonces, realmente buscar buenos hisopos se consiguen fácil en la parte de los insumos de laboratorio. Eh, También necesitamos pues las láminas, portaobjetos, las laminillas en caso pues que se requiera. El espéculo. Vamos a mirar ahorita las maneras que podemos tomar. Puede ser opcional, como también lo podemos utilizar. Obviamente, si nosotros, para citología vaginal, para fase reproductiva, no es obligatorio. Lo puedo usar, no hay ningún problema. Si yo me acostumbro a usarlo, perfecto. Pero si es para esa fase de reproducción, no es tan obligatorio realmente.
Y obviamente, pues vamos a tener la tinción hematológica, la tinción para hacer la coloración de nuestra lámina. Entonces aquí tenemos los hisopos, las láminas, los diferentes espéculos, mire los tamaños, diferentes tamaños, tenemos muchas razas, entonces realmente tenemos que tener diferentes tamaños de espéculo. También podemos utilizar el del equipo de órganos que también se tienen para implementar, para adaptar y poder tomar la muestra. Y algo súper importante, la muestra de citología vaginal debe ser un muestreo profundo. El conducto vaginal es más o menos, tiene una longitud de 10 a 14 centímetros. Por eso nosotros les digo, el hisopo ideal es que hay hisopos entre 15 y 17 centímetros. Esos son los ideales. Nosotros podemos tener una perra que puede ser una gran danés, una low, una bernés de montaña, entonces, pero también podemos tener una pincher. Entonces, ese hisopo viene delgado, no es tan grueso y es el perfecto para la citología vaginal. Cuando tuvimos lo de la pandemia, cuando nos tomaban las muestras del hisopado de nasal, esos también a veces se consiguen, aunque esos son como muy finitos, pero por ejemplo para perras pequeñas también los podemos utilizar. Esos hisopos se consiguen fácil, tranquilos, no hay ningún problema. También podemos utilizar lo que les decía, los de las pruebas rápidas también, los podemos utilizar, sobre todo para perras medianas a pequeñas. Pero ¿qué es lo importante acá del muestreo de hisopado vaginal? Que nosotros debemos llegar es al fondo de la vagina. La vagina dos porciones anatómicas y que tienen diferente origen embrionario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una parte de la vagina que no va a cambiar y permanece todo el tiempo con la misma celularidad. La primera parte de la vagina, no hay cambios, o sea, no es sensible a los estrógenos. Y durante todo el tiempo, esté en anestro, cachorra, esté en celo, esté en anestro, como les decía, va a tener la misma celularidad. ¿Cuál va a cambiar? El fondo de vagina. Esa parte, es la que va a ser sensible a los estrógenos y es la que me va a cambiar. Entonces, no me vale tener una muestra solamente ahí en la entrada de la... Yo he visto que, la verdad, colegas que ponen el vidrio, la lámina ahí en la vulvita. No, es un muestreo profundo. El hisopo va hasta el fondo y yo tomo la muestra, como lo vamos a ver ahorita. Aquí les decía que debe ser al fondo de la vagina porque esta puede ser una parte, dice, por ejemplo, en esta foto, que es del libro, dice células epiteliales obtenidas de la fosa del clítoris. Es decir, esta parte, por ejemplo, no va a cambiar, no va a ser sensible a estrógenos y siempre va a permanecer la primera parte de la vagina, de la porción de la vagina, la primera parte no es sensible. Necesito muestreo profundo, llegar al fondo de la vagina. Y entonces, pues eso me puede estar causando errores en el momento de la interpretación. ¿Cómo voy a tomar yo la muestra? Si alguien me puede ayudar, perfecto. Si yo estoy sola y estoy solamente con el propietario, pues debo acostumbrarme a manejar los labios vulvares con los dos deditos, limpiar la zona, limpiar la zona, sujetar y abrir los labios vulvares. Y en este momento lo vamos a hacer sin espectro. Vamos a mirar, simplemente vamos a introducir el hisopo, que puede ser humedecido, como no, tampoco eso también depende de nosotros como veamos, le podemos aplicar unas gotas de solución salina, no hay ningún problema, o simplemente lo podemos introducir así tal cual. ¿Cuál es, cómo lo debemos introducir? Es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. Siempre vamos a introducir el hisopo hacia arriba, pegado a la pared caudodorsal de la vagina, es decir, vertical en la primera parte, para después dejarlo de manera horizontal.
Así vamos a intentar y vamos a llegar al fondo de la vagina. Si ustedes ven, se introduce bastante el hisopo, primero hacia arriba y luego horizontal, y se introduce buena parte del hisopo. Y esto que es una Yorkie, introduce buena parte del hisopo. Vertical y luego horizontal. Una vez tomamos la muestra, vamos como un rodillo a pasar el hisopo en nuestro vidrio, en nuestra lámina, que debe estar limpia, que debe ser nueva, porque las láminas para citología deben ser nuevas, no deben ser usadas, no deben ser las que yo hice ahí el frotis, el copro, no. Las láminas, los portaobjetos o láminas para citología deben ser nuevas y deben ser que estén limpias, desengrasadas en lo posible para yo tener la mejor muestra representativa después de la tinción y pueda observar lo mejor que yo, lo que realmente debo ver. Entonces, aquí ven perfectamente que se introduce de manera vertical y luego horizontal. Vertical y horizontal. Pero si los que han tenido oportunidad de hacerlo, pues perfecto. Y los que no han tenido oportunidad y van a estar en la semana presencial, pues normalmente siempre tenemos una o dos perritas donde nosotros hacemos la práctica, para que puedan de todos modos ustedes hacer ustedes las muestras. Cuando vamos a depositar la muestra, pues vamos a girar muy suavemente el hisopo en la lámina portaobjetos, tratando de no hacer muchísima presión. Si yo hago mucha presión, escondo la celularidad, escondo las células, se me van a ir al algodón, al fondo del algodón. Entonces debe ser de manera muy suave y no debo pasar 2 veces por el mismo sitio. Ahí ustedes ahí ven en la foto que se ve la muestra. Así, a manera de rodillo, voy deslizando sobre el portaobjetos. Si la voy a tomar con espéculo, les decía, pueden tomarla con espéculo o sin espéculo. ¿Qué pasa? Si yo necesito una muestra que de pronto va para, no sé, quiero revisar de pronto, no es tanto a nivel reproductivo, sino de pronto para un cultivo, para revisar de pronto un proceso infeccioso, inflamatorio, quiero revisarla bien, de pronto sí debo utilizar el espéculo. Los espéculos vienen de diferentes tamaños para las diferentes razas, entonces, pero para la parte de citología vaginal reproductiva, de ciclo estral, no es necesario. O sea, podemos perfectamente hacerla solo con el hisopo. Aquí, esta toma la están haciendo con el cepillo. Aquí vean, aquí están con el cepillo y dejando la muestra. Yo nunca he usado el cepillo realmente. Para mí con el hisopo es más que suficiente. ¿Por qué yo no utilizo? Porque este es el espéculo que yo tengo. Y miren las perritas. O sea, obviamente ahí está solamente entrando ahí como para la foto. De un tiempo para acá, las, las razas realmente han cambiado que a mí de lo que me está llegando a mí para citología vaginal. Y yo empecé con razas grandes, Bernes de la Montaña, Labradores, Golden, teníamos bastantes, pues había bastantes razas grandes realmente. Pero en este momento, las muestras que me están llegando, no sé si solamente sea por este lado, yo no sé ustedes de pronto cómo estarán, pero a mí me están llegando Yorkies, Shih Tzu y, ¿cómo se llama? El, no el Boston Terrier, sino el Bulldog francés. Son las tres razas que realmente están aquí como, pues, como por decir de moda, y son lo que yo más estoy utilizando, Epa, señora. esa abominación de bulldog francés. Qué pesar. Sí, 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 sí. Realmente es muchísimo, muchísimo. O sea, pues aquí también se ve muchísimo y con el Shih Tzu y con Yorkie, con el Yorkshire también muchísimo. Entonces son razas muy pequeñas. Entonces, y como este es el que yo tengo, realmente yo con el hisopo tengo suficiente para hacerlo. No, no me gusta con el espéculo, pero lo que les digo es opcional.
Tenemos una última manera que también nos enseñan a veces en nuestras capacitaciones o cuando están ustedes en la parte de reproducción, y es hacer el espéculo con una jeringa nueva. Y eso de la jeringa va, pues obviamente, dependiendo del tamaño de la perrita, entonces ya es de 5 o más grande, y simplemente la vamos a cortar, vamos a pulir ese orillo, y va a ser, esa jeringa va a ser nuestro espéculo. También lo podemos utilizar. Esa es otra opción. Si no tenemos los diferentes tamaños, entonces con una jeringa también lo podemos hacer. Ahí ustedes ven. Eso es dependiendo como ustedes se acostumbren. Yo tengo un colega que siempre lo hace de esa manera. Yo lo hago solo con el hisopo. Hay otros que tienen sus espéculos. Entonces, la verdad, ustedes en los diferentes libros, capacitaciones, van a encontrar las diferentes formas. Lo pueden hacer de cualquier manera. ¿Qué es lo importante para ciclo reproductivo? Que yo tenga buena muestra en mi lámina y que pueda observar. Entonces, con o sin el espéculo es opcional. Importante, por favor, si ustedes toman la muestra y ustedes son los que van a observar, perfecto. Pero si ustedes van a enviar al laboratorio, a mí me han llegado láminas así. Entonces, una vez yo tomo la muestra, la voy a dejar secar al aire. Fijar o no fijarla también es opcional, no se requiere, no es obligación. Por ejemplo, la fijación con metanol no es obligación. Mm, puedo dejarla secar al aire y teñirla inmediatamente, pero si yo la voy a enviar, por favor, en lo posible hay algo que yo les digo a mis colegas, tomen mínimo 2 de citología vaginal. Cuando estamos hablando de otro tipo de citología, además de eso, recuerden que son muchas las láminas que yo debo hacer, pero en citología vaginal mínimo dos. No falta, no sé, no falta que yo no la envuelva bien, que se parta. Entonces, por favor, siempre el transporte. Hoy en día venden súper fácil estas cajitas son supremamente baratas, creo que valen como 100 pesos, salen como a 100 pesos porque uno compra la bolsa grande y ese estuchito es súper fácil de transportar la lámina. Entonces, siempre traten de hacer 2 láminas y envían como mínimo las 2 láminas. Si pueden y deben acostumbrarse, porque no falta que de pronto yo hice una sola lámina cuando la tomé, porque ha pasado, la tomé, la dejan en un estante ahí cerca donde está la mesa de consulta, llegó otra persona y ¡prum! Tumbó la lámina. Si yo no tengo cuidado, o sea, pasa otra cosa. Si yo tomé la lámina, tener cuidado de que no sea un sitio, por ejemplo, cerca de la peluquería. O sea, las láminas debemos cuidarlas de polvo, de pelitos, de todo eso. Entonces, por favor, tratar de cuidar lo que más se pueda esa muestra para después teñirla lo más rápido posible. Normalmente en estas cosas es de rapidez, porque casi siempre ya la perrita ya casi está lista, quiero ver si ya está. Entonces, estas son cosas que se deben hacer, casi siempre se hacen muy rápido. Casi que en el momento, yo por ejemplo, las perritas llegan y yo inmediatamente me voy a teñirla y les digo de una vez, está, bueno, lo que ya el informe se los paso primero verbal y ya luego se los paso por escrito, porque a veces es casi que necesitan saber porque ellos tienen que programar si van a traer el perrito, dónde está el perrito, si está lejos. Entonces esas cosas a veces se requieren de rapidez, pues se necesitan rápido, cosas rápidas. Bueno, llegamos ya a lo que es la coloración o la tinción. En veterinaria nosotros utilizamos realmente o la mayoría son las mismas tinciones para lo que es el frotis, para lo que es citología diagnóstica general, también son las tinciones que utilizamos para citología vaginal. ¿Qué es lo importante? Que tengamos tinciones de calidad. En el mercado nosotros vamos a ver muchísimas tinciones, nos vamos a quedar con unas más que con las otras, entonces nos va a gustar unas más que otras, entonces eso depende también de ustedes, pero traten siempre de buscar tinciones de buena calidad. Siempre utilizar portaobjetos nuevos, limpios, desengrasados. No vayan a usar, yo sé que podemos lavar, yo por ejemplo también hago, lavo ciertos
ciertas láminas, pero solamente las uso de pronto para copros y de pronto para un raspadito de piel. No más, no más. De resto, todo deben ser láminas nuevas. Además que son económicas, entonces en lo posible no. Deben ser láminas nuevas, nuevas. Los colorantes, de acuerdo a lo que nosotros, al que vayamos a utilizar, pues deben ser recién preparados, porque hay algunos, como vamos a ver ahora, es que se preparan y no los podemos guardar para otros días. Siempre dejar secar las láminas el tiempo que debe ser, nunca teñir las láminas húmedas, respetar los tiempos de coloración según el fabricante, según la tinción que estamos utilizando. Y siempre proteger los extendidos, como les decía. Si yo la tomé en la clínica, que esté libre lejos de los sitios donde vaya a caer polvo, de la peluquería, tratar de utilizar los estuches. Si yo no tengo los estuches, pues entonces ponerla en algo duro. Yo utilizo las cajas que están vacías. Bueno, yo tengo los estuches plásticos, pero a veces les entrego a ellos las láminas con en las cajitas vacías y les digo, me las pegan ahí con la cinta por la parte de abajo. Por favor, no me transporten eso así como solo en una servilleta. No, hay que tener cuidado con esos extendidos, sea para citología vaginal o sea de cualquier otra citología, porque muchas veces pasan accidentes y tenemos apenas una o dos láminas para observar, y si llegan rotas, y a veces esos pacientes están lejos, no están cercas, que nosotros podemos repetir la lámina rápido, la muestra rápido, entonces sí debemos tener mucho cuidado de protegerlas. También debemos tener cuidado en el momento de hacer nuestras tinciones y nuestros extendidos, que no vayan a quedar muy gruesos, revisar la calidad del agua que estamos utilizando para hacer los lavados, las soluciones buffer, todas esas cosas que ustedes también ya vieron en su clase de citología y que los que están familiarizados ya lo saben, y los que no, pues entonces vamos a aprender que debemos tener muchísimo cuidado, porque estas tinciones nos pueden quedar muy azules, muy rosadas, muy claritas, y si no respetamos los tiempos del fabricante de la tinción, o si utilizamos de pronto diferentes buffers o vamos a mezclar de una marca con la otra, a veces se nos pueden alterar. Si no respetamos los tiempos, eso es clave. Nosotros debemos estandarizar realmente esas tinciones, esos tiempos. Nada de portaobjetos sucios, deben estar muy, 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 muy limpios, desengrasados. Utilizar, si se requiere, filtros para nosotros poder filtrar la tinción, como lo vamos a ver ahora. Entonces, otras cosas. Nosotros, los veterinarios, somos muy ingeniosos realmente cuando estamos en el laboratorio, y no hay excusa para decir, es que yo no tengo mi sitio de tinción. No, nosotros podemos perfectamente utilizar varias cosas de las que tenemos a diario o de manera normal en el consultorio para hacer las tinciones. Por ejemplo, esta es la bandejita de los tubos, está al revés, y ahí es donde nosotros podemos tener aquí secando nuestras láminas. Esto simplemente es un recipiente plástico donde vamos a poner las láminas para teñir, eso sí, bien nivelado. Esta es otra opción que también lo podemos hacer. Esto es simplemente, aquí tenemos alcohol para desengrasar las láminas, entonces no nos podemos decir que no tenemos el espacio ideal con todos los implementos como son. No, debemos ser recursivos, y en cualquier espacio lo podemos adaptar para nosotros tener esto. Si tenemos un laboratorio, pues perfecto, pero si no, tenemos nuestro rinconcito donde nosotros lo podemos adaptar para hacer esas tinciones, y esa es la idea, que queden, optimizar eso con los buenos recursos y hacerlo. Ya como tal, de las tinciones que más se usan en veterinaria, tenemos la tinción Wright y el hemocolorante rápido. Cuando digo hemocolorante rápido, de pronto ustedes dicen, bueno, sí, el Diffquid. Diffquid es una marca comercial, no es un tipo de tinción. Entonces, cuando hablamos de hemocolorante rápido, pues sí, realmente estamos hablando del Diffquid, que yo creo que muchos de ustedes ya lo utilizan, están familiarizados con esa tinción. Realmente
se usa muchísimo por la facilidad, porque realmente es muy fácil utilizarlo, muy rápido y fácil, y se utiliza muchísimo en veterinaria. Yo soy más del equipo Wright. Me gusta muchísimo la tinción Wright y es con la que yo siempre inicio todo. También utilizo a veces Gemsa, pero la que más utilizo es Wright para todo lo que es citología. En citología vaginal utilizamos entonces Wright y el Diffquid o el hemocolorante rápido. Y en veterinaria, con menor frecuencia, utilizamos la tinción de Papá Nicolau, que realmente es fabulosa, pero tiene muchos pasos, y esa tinción se utiliza más es a nivel de la mujer. Entonces, realmente en veterinaria nos quedamos con las otras. Estas tinciones, llámese Rye, llámese Dipquid, o sea, las diferentes marcas de Hemacolor, que son las coloraciones rápidas, o Rye, o Giemsa, son todas derivadas, son derivaciones de la tinción Romanowski. Entonces, van a tener todos como la misma base, la misma base. En cuanto a la tinción Wright, pues lo principal es que requiere de una solución buffer. Entonces, esa es como la diferencia con la tinción rápida o con la Giemsa, que ella requiere tinción de lo que es el colorante, y necesitamos una solución buffer para poder seguir los pasos. Los pasos serían los siguientes. Ah, y otra cosa, que de pronto es como una desventaja de la tinción Wright. En lo posible, cuando nosotros vayamos a utilizar, filtramos es muy bonita, los colores que da y todo, pero tiene como ese pecado, y es que nos da muchos precipitados. Entonces, pero podemos hacer la filtración. Hay filtros que los conseguimos lo mismo, de donde están los insumos del laboratorio, pero también con gasa, con filtros de cafetera, también podemos utilizar. ¿Cuál es aquí tenemos los diferentes filtros? Filtrar la tinción, entonces sería como lo primero, fijar la muestra, puede ser secada al aire o la podemos fijar con metanol una vez esté seca, pero para Wright no es obligatorio hacer esa fijación con metanol, no es obligatorio. La secamos al aire y pasamos a la tinción. ¿Cómo hacemos la tinción? Cubrimos con el colorante Wright más o menos de 1 a 2 ml, de 2 a 3 minutos. Yo les decía que hay que estandarizar, cada uno estandariza sus tiempos, pero Wright no requiere más de 2 minutos y medio posiblemente como primer paso de tinción. Después pasaríamos a agregar lo que es la solución buffer. Hay que tratar de evitar los derrames y debemos buscar obtener el brillo metálico. El brillo metálico lo vamos a obtener cuando soplamos y hacemos, por ejemplo, una vez tenemos esto aquí, con esta pipeta o con un pitillito podemos soplarlas al aplicar la solución buffer, y obtenemos ese brillo metálico. Ese brillo metálico lo debemos de observar para que se dé como esa reacción entre la tinción y la solución buffer. Pasados los 2 minutos, los 3 minutos, de acuerdo a como tengamos estandarizado, hacemos lo que es el lavado, primero de forma horizontal y después de forma vertical, y secamos al aire. Podemos con un papelito secar por debajo de la lámina y ya dejamos ahí secando nuestros preparados. Hay que dejarlos secar. No vamos a observar al microscopio con esas muestras húmedas, porque se ven muchos artefactos. No vamos a dejarlos, vamos a respetar los tiempos. Se secan y ahí sí vamos a revisar. Esto es súper importante en la tinción de Wright, la verdad. A todos nos ha pasado, creo, los que utilizamos Wright. Es algo que
si nosotros no estamos pendientes y con toda la ocupación, ya sea la clínica, ya sea el laboratorio, si yo no tengo un temporizador, que afortunadamente todos los celulares lo tienen, yo puedo llegar a quemar muchas láminas. Dejo el colorante, que no deben pasar los 2 minutos, pero si yo estoy muy ocupada y me tuve que ir para otro lado y yo no dejé el temporizador, pues pasa esto. Y lo peor, si yo solamente tomé una sola lámina, pues definitivamente dañé de una vez la muestra. Entonces, ojo, tener muchísimo cuidado. Cuando ustedes utilizan Drive, por favor, tener ahí el temporizador y respetar el tiempo. Si yo ya el tiempo me pasó 5 o 10 minutos, bueno, yo creo que son unos 10 minutos, ahí sí ya no hay nada que hacer porque es difícil, ya quemé la lámina, mejor dicho. Pasamos al hemocolorante rápido, que es lo que nosotros conocemos como tipo TIFQI. También es conocido como panóptico rápido, tinción rápida, tinción 15, tiene muchos nombres, pero eso es de acuerdo a lo que es la marca. Les decía, marca registrada es DIFQI, no es un tipo de tinción, es una marca. Es muy usada en veterinaria, realmente se está utilizando muchísimo porque es muy rápida y se basa en tenerlo en un fijador y los dos colorantes. Entonces, es muy fácil de utilizar. Vienen los 3 componentes, que es el fijador, la solución eosinofílica, la solución basófila y simplemente ya termina con el lavado. Aquí entonces les voy a mostrar, aquí está el procedimiento, pero les voy a mostrar acá este video que es cortico, para los que la usan perfecto, para las que no están familiarizados con DIFQI. Vamos a ver si aquí lo pueden. ¿Listo? Ya después de, no pasó más, así. Listo, perfecto. ¿No? ¿Sí lo pudieron escuchar? Sí, porque yo no los pregunté. ¿Sí se pudo escuchar? No, ¿O se señora, fue? pero se vio el video. Ay, ¿en No, el serio? audio no, pero el video sí, pues se Ah, bueno. entendió. Bueno,
Sí, la parte final que es el lavado, sí hay que tener muchísimo cuidado con el chorro directo porque puede arrastrar parte de la muestra, si no podemos, se voltea y de pronto el chorrito o con un vasito vamos nosotros lavando la lámina. Hay que tener mucho cuidado con el chorro fuerte porque puede arrastrar parte de nuestra muestra. Otra tinción que es súper bonita, que es súper, se utiliza bastante en citología, es la tinción de Giemsa, pero a veces no la usamos mucho porque nos requiere un poco más de tiempo. Pues la otra es muy fácil, vimos que simplemente son 5 pasadas por cada componente, por el fijador, por la tinción 1, por la tinción 2, entonces realmente es muy fácil. Wright también es muy rápida. Y Giemsa, pues, requiere un poquito más de pasos porque requiere, uno, que nosotros sí utilicemos el metanol para fijar la muestra. Y dos, que nosotros debemos hacer una preparación de la tinción. Necesitamos preparar la tinción en una proporción. Ahí, ¿dónde está? Perdón, me faltó. Debemos preparar la tinción de Giemsa que en el momento que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros hacemos tinciones o coloración con Giemsa, podemos preparar lo del día. Lo del día. Ya una vez está preparada, nosotros la verdad, se debe desechar para el día siguiente. Entonces, la preparación está en una proporción 1 a 10, es decir, una gota, 1 centímetro de Giemsa, del colorante Giemsa, con 9 gotas de agua destilada o con 9 centímetros de agua destilada. Homogenizamos esa mezcla y esa mezcla es la que nosotros vamos a seguir los pasos. Hacemos primero la fijación. Entonces, aquí sí ya creo que me puedo devolver. Ay, perdón. Hacer primero la fijación con el metanol. Aquí yo estoy con el metanol haciéndola más o menos unos 4 o 5 centímetros. Apliqué el metanol. Ya pasaron esos 4 o 5 minutos, perdón, 4 o 5 minutos. Dejé de cantar el metanol y sequé la lámina. Una vez aquí está seca la lámina, o sea, está fija ya, se fijó con el metanol, es cuando yo voy a hacer ya la tinción con la mezcla que hice en la proporción 1 a 10 de la coloración con agua destilada. Y esa, una vez le puse el colorante, debo dejar actuar de 15 a 20 minutos y después lavar. Entonces, como a veces todos estamos como queriendo hacer las cosas tan rápido, utilizamos los otros tipos de tinciones. Hay muchas personas que realmente quieren esta tinción, la utilizan todo el tiempo y hablan maravillas. Yo la utilizo muy poco, ya les digo, soy más del equipo Wright, pero realmente hay personas que están muy, muy casadas con esta tinción. Otra tinción que les hablaba es la tinción de Papá Nicolau, que se utiliza muchísimo a nivel de nosotras las mujeres para nuestras citologías vaginales y especialmente en el caso de cáncer cervical. ¿Por qué? Porque es que ella sí me permite a mí diferenciar con los colores las células queratinizadas de las no queratinizadas. Entonces, de acuerdo a ese porcentaje de colores, puedo acercarme más al diagnóstico de ese tipo de patología. Entonces, pero realmente tiene muchísimos pasos, y en veterinaria nosotros no la utilizamos. Es una coloración eh, muy importante a nivel vaginal, que se utiliza mucho en la mujer, pero realmente con todos los pasos que tiene, no la utilizamos. Hoy en día hay modificación, hay tinción de Papa Nicolau que acortaron los pasos, pero aún así se demora, entonces no la utilizamos. Es interesante conocerla, realmente es interesante conocerla porque da unos colores súper bonitos y es muy importante para a nivel de cáncer, a nivel de, este, ¿cómo se llama?
a nivel de cáncer epitelial, de escamoso. Entonces, porque ahí ya de acuerdo a la cantidad de coloración se puede indicar y definir si hay un tipo de cáncer. Pero también tenemos tenemos esta que es de pronto la que más pasos tiene, pero que en veterinaria no se utiliza tanto, y tenemos esta que, por ejemplo, es el azul de metileno. ¿Qué nosotros necesitamos a nivel de la citología vaginal a nivel reproductivo? Es mirar la morfología celular. Eso es lo que necesitamos. El azul de metileno lo utilizamos bastante en el laboratorio porque nos ayuda a otras, a otras cosas que podemos utilizar, que podemos nosotros tener, por ejemplo, en los flotis sanguíneos, para mirar de pronto algunas morfología de los eritrocitos, para mirar de pronto, bueno, lo utilizamos en otras técnicas, pero si nosotros no tenemos todavía otras tinciones y tenemos solamente, por decir, tenemos un azul de metileno, la podemos utilizar. Es la más sencilla, es súper rápida, súper económica, nos va a teñir todo de azul, pero nosotros en este caso lo que necesitamos es observar morfología. Entonces no nos importa el color, sino la morfología. Y es supremamente sencilla, simplemente teniendo ya el extendido seco, cubrimos la lámina, dejamos esperar 2 minutos y lavamos. Entonces, no tenemos excusa para utilizar esta técnica, es muy fácil, es muy sencilla, aprendimos las técnicas, ustedes saben las coloraciones, independiente que estén o no en el laboratorio, algunas personas lo están, otras están en la clínica, entonces esto era lo que yo tenía para el día de hoy, esto es lo que yo tenía para el día de hoy, y la siguiente clase solo vamos a ver células. O sea, ya en la siguiente clase nos vamos a sentar como si nos fuéramos a sentar al microscopio. Realmente esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, pero necesitábamos hoy hablar un repaso de todo lo que era la fisiología, porque necesitamos saber por qué se dan esos cambios, por qué algunas perritas son más sensibles y dependiendo de las hormonas que se están liberando, pues se están dando esos cambios para poder interpretar de mejor manera esa morfología que vamos a ver ya del epitelio vaginal. Entonces, no sé si tengan algunas dudas. Esto era lo que yo tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ustedes utilizan bastante esta técnica, los que están en clínica, o por ejemplo, la verdad, yo tengo compañeros que me dicen, no, no me llega casi eso. A nivel para enfocarlo a nivel de ciclo estral, no, lo utilizan más para de pronto otras patologías, pero para la parte reproductiva casi no. Pero igual vamos a ver que no es exclusivo de la parte reproductiva, nos va a servir para muchas otras cosas. Pues Doc, Listo. sí, por lo menos en donde yo trabajo, pues no lo utilizamos tanto como para la parte reproductiva, sino lo utilizamos más es como diagnóstico a otras patologías. O sea, sí lo que tú dices, ahorita por el tema de que ha cambiado como la mentalidad del tema de la compra Sí, o después de exacto. los criaderos, entonces sí realmente ya lo estamos como, o sea, por lo menos yo casi ni lo hago. Exacto. Sí, yo también tengo compañeros que me dicen eso, me dicen, no, a mí hace muchísimo que no me llega ese tipo de muestra, en cambio, pues sí lo vamos a utilizar como lo vamos a ver para las otras patologías. Pero es importante de todos modos tenerlo en cuenta, saberlo, emplear, es importante porque no solamente esa celularidad nos puede estar indicando la fase del ciclo, sino también otras patologías. Entonces, cuando las hembras están estrogenizadas, que no tiene por qué estar en ese momento, entonces eso es lo que vamos a ver en las otras clases. Perfecto, identificarla, la morfología, debemos saber por qué esta citología debe ser funcional, no solamente es decir, en esta fase vamos a encontrar esta célula, en esta fase esta célula, sino por qué se está dando ese cambio.
Entonces, sí, realmente muchos de ustedes de pronto en la parte de reproductivo no la van a utilizar, pero pues también vamos a ver los otros tipos de usos en las otras patologías. Entonces, pues muchísimas gracias. Si no tenemos preguntas, quedamos así. Ya les expliqué lo del foro, debe ser individual la participación del foro. La parte de la tarea, sí, no tengo problema. Si la van a hacer individual o hasta 3 personas que lo entreguen. Sí, por favor, los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega. Ahí en la plataforma está la presentación del curso y de todos modos, ustedes saben que en cada actividad pues dice la fecha límite, la hora límite, entonces por favor, tener muchísimo cuidado con eso. Si ustedes tienen algún problema de la plataforma, nos indican por medio del correo institucional o por la misma plataforma, nos envían algún mensaje para poder solucionar en caso que tengan algún problema. ¿Ok? ¿Listo? Sí, señora, perfecto. Vale, Gracias. entonces... Listo, entonces nos estaríamos viendo el día jueves conmigo. Mañana creo que también está la doctora Isabel, entonces los que están con la doctora Isabel mañana y conmigo regresan a la segunda clase de la semana. Nos encontramos entonces el jueves a las 8 de la noche y cualquier cosa me van informando por favor al correo o con los mensajes. ¿Listo? Muchísimas gracias por la atención del día de hoy y espero pues que hayan aprendido algo y nos encontramos entonces el jueves. Perfecto, Listo, doctora. Muchas Buenas muchas gracias, noches. Doc. gracias. Bueno. Muchas Buenas noches. gracias. Vale, listo. Chao. Buenas noches. Gracias igualmente.